Abramos nuestras Biblias entonces en el libro de Jeremías, capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 5 al 8. Y este pasaje es bien hermoso. Es bien hermoso porque el Señor nos compara como árboles. Y nos revela qué sucede si nuestras raíces están plantadas junto a corrientes de agua o si están plantadas en el desierto, en el sequedal. Y esa es la comparación que hace el Señor. Una comparación muy hermosa, muy interesante, que es lo que vamos a estudiar este día. Jeremías 17, versículos del 5 al 8. Amén, si lo tienen listo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gracias, Padre Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor, por esta hermosa palabra que tú, Señor, estás hablando a nuestras vidas. Señor, hoy es una palabra que sale de tus labios, Señor. Un mensaje para tu pueblo, para tus hijos, para tu rebaño, mi Señor. Te pedimos, Padre, de todo corazón, que abras nuestra mente, nuestros oídos espirituales, pero sobre todo, mi Señor, abre nuestro corazón para que esta semilla de tu palabra que hoy está siendo sembrada en nuestro interior, el día de mañana tú, mi Señor, con tu poder la hagas germinar, crecer y dar mucho fruto, Señor, y que la hagamos vida, mi Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Poneme la primera foto. Vamos a ver, para ubicarnos un poquito, quiero mostrarles algo. Esta calle que está acá, esta es la calle, es la Riverside Drive. Digamos, si usted viene del 10, agarra la Riverside Drive para, como que se va en dirección a Riverside. Y creo que después de este puente se convierte en la Main. ¿Sí se ubican más o menos? Aquí pasa el río ese es el río Santana, se llama este río, Santana River. Hermano. Pero lo que quiero mostrarles acá, ya los ubiqué. Yo paso muy seguido aquí, yo creo que ustedes también. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que al pasar ya por el puente, hay zonas vegetadas y zonas así de arena. Entonces en esta foto que la tomé del Google, aquí ven unas líneas. Estas líneas que se ven acá. Entonces es bien interesante que ahorita en la otra foto que pongamos, le hago un zoom aquí y ver qué es exactamente, qué son esas líneas. Dale la otra foto, por favor. Ok. Aquí está el puente. Son árboles. Y por aquí pasan aguas. Y por donde no pasa agua, está seco. Y es bien interesante porque en estos años que hubo sequía, esos árboles ahí permanecieron. Nunca se murieron. Entonces les traigo esto. Bueno, por si pasan, pues también pónganle un poquito de atención y miren ahí. Pero cabal, donde pasa el agua, ahí están estos árboles frondosos todo el año. Llueva o no llueva, ahí están. Entonces les traigo esto para que comparemos con lo que la palabra dice. Que eso nos compara, aquel que confía en Jehová, en el Señor, nos compara como estos árboles, que están plantados junto a corriente de aguas. Entonces esos árboles nunca mueren, siempre están verdes, siempre tienen hojas verdes, florecen, dan fruto todo el año. Y entonces dice el Señor, así son aquellos que confían en Jehová. Pero los que no confían, dice, son como retamas. Las retamas son aquellos arbustos que crecen así como cerca de la arena, pero cuando viene la sequía se secan totalmente y viene el viento y las arranca y son las que vemos a veces ahí rodando por la calle. Esas son las retamas. Y entonces dice el Señor que el que no confía en Él, sino que pone la confianza en otras cosas o en otras personas, son como esas retamas.
Y cuando venga la prueba y vengan los momentos difíciles, son arrancados de raíz. Y andan ahí desolados por la calle, dando vueltas y que el viento se los lleva para cualquier lado. Entonces, la hojita que les di es para que nos vayamos autoevaluando dónde está puesta nuestra confianza. Y vamos a ver punto por punto qué es lo que el Señor nos está diciendo acá. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué son las raíces plantadas en el desierto? Fíjense bien cómo empieza este versículo. Dice, así ha dicho Jehová. O sea, esto es palabra de Dios, directa, de los labios del Señor. Porque en la Biblia también hay palabras que no son directamente de Dios, palabras que dijeron otras personas, incluso hay palabras del diablo, cuando el diablo ha hablado, pues, y ha dicho algo. Pero estas son palabras directas de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho Jehová? Primer punto, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, ¿tenemos puesta la confianza en alguna persona? ¿Tenemos puesta nuestra confianza en alguien? Y cuando estamos hablando aquí de confianza, estamos hablando que nuestro corazón, nuestra mente, está puesta la confianza en alguien, en este caso. O sea, no estamos hablando que de repente usted puede confiarle una tarea a alguien. Que usted pueda confiar que, por ejemplo, que su hijo cuando regrese de donde usted ande, ya arregló su cuarto. Estoy confiando en mi hijo. O le dejo una tarea, estoy confiando en él. Ese tipo de confianza no es la que está hablando. Está hablando cada uno de nosotros en dónde estamos soportados. En quién nos apoyamos. Y entonces fíjense la palabra tan dura con la cual empieza. Maldito. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso es bien duro. Y aquí quiero compartirles un poco de testimonio para la gloria de Dios, lo que el Señor ha hecho al respecto. Porque sí, yo andaba años atrás, muchos años atrás, andaba como este filósofo griego que andaba buscando un hombre, Diógenes. Diógenes andaba con una lamparita y le preguntaban que por qué andaba con una lamparita, incluso de día. Y él decía, es que ando buscando un hombre. Él andaba buscando un hombre perfecto. Lastimosamente él nació en una época diferente a la de Jesús, porque si hubiera nacido en la época de Jesús, lo encuentra ese hombre. Pero así somos. Yo realmente andaba buscando una persona en cual confiar. Y pensaba, fíjense cómo a veces el enemigo nos confunde. Pensaba que las cosas que me habían pasado en el pasado con ciertas personas era para apartarme de la confianza en el hombre. Y entonces yo decía, no puede ser. Tengo que encontrar a alguien en quien confiar. Hasta que finalmente, estando en la ciudad de Guatemala, yo puse la confianza en una persona. Hicimos juntos una empresa. Movido un poco por la ambición, como ya otras veces lo he compartido antes, pero yo estaba confiando en esta persona plenamente. La consideraba hasta mi amigo. Pero lastimosamente, cuando ya se combina el amor, la amistad con el dinero, es una mala combinación. Y entonces, al final, pues, me traicionó, como decimos, una daga en la espalda. Y bueno, perdí mi trabajo, perdimos todo, básicamente. Pero gloria al Señor, y por su misericordia, que Él utilizó esa situación para llevarnos a sus pies. Pero también me mostró, poco a poco me fue mostrando en quién tengo que confiar. Más que confiar en las personas, tienes que hacer algo que así la palabra dice, amarlas. Por un lado la palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pero la palabra sí nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No confíes, pero sí, ámalas. Porque amarlas es aceptarlas como son. Amar a las otras personas significa que tú te das hacia esa persona sin importar recibir nada a cambio. Y eso es lo que sucede. A veces esperamos mucho de las personas cuando realmente debemos de esperar todo de Dios. Tenemos que esperar todo de Dios. A veces, por ejemplo, nos podemos decepcionar de personas cercanas a nosotros. Que, por ejemplo, le podemos dar una tarea, a nuestros hijos, que de repente no la hacen.
Y decimos, hijo, pero ¿por qué? Se esperaba que tú lo hicieras. Porque esperamos mucho de las personas. Claro, como padres tenemos que educarlos, tienen que crecer en valores y principios y todo lo demás. Pero, por ejemplo, las parejas, los matrimonios. O sea, confiamos en los cónyuges. El hombre confía en la mujer en el hombre. ¿Y cómo no? Si la palabra dice que somos una sola carne. Pero también en los matrimonios hay problemas muy duros, problemas muy fuertes, que a veces merman en la confianza entre esas dos personas. Pero aquel que realmente está sostenido en la confianza hacia el Señor, pase lo que pase, siempre el Señor nos sostendrá. Siempre el Señor nos va a tener en pie, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Así que ese es el primer punto de su autoexamen. Y la pregunta es, ¿confías en alguna persona? Y entonces tú puedes responder sí o puedes responder no. Solo evalúense. Ya después les voy a decir qué hacer con esa evaluación. Entonces el primer punto, ¿confías en las personas? Desde el punto de vista del que estamos hablando. ¿Ok? El segundo punto, ¿te apoyas en las cosas de este mundo? ¿Te apoyas en las riquezas? Después dice, maldito el varón que confía en el hombre, dice, y pone carne por su brazo. O sea, está hablando de las cosas materiales, las cosas de la carne, las cosas de este mundo. ¿Ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo? Fíjense que en este mismo pasaje, el versículo 9, que ya no lo leímos, dice lo siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si nuestro corazón está puesto en cosas materiales, si nuestra confianza está puesta en las cosas materiales, somos muy susceptibles a ser engañados. Por ejemplo, mucha gente busca la felicidad en las riquezas. Hace poco leía, era una especie como de chiste en Facebook, pero era muy cierto. Decía ahí, estoy orando para que seas rico, para que te hagas millonario, para que tengas todo lo que deseas, para que te des cuenta al final que esa no es la felicidad. Qué interesante. Porque es cierto, mucha gente al final ha tenido mucho, pero no ha encontrado la felicidad. Porque la felicidad no está en las riquezas. Lo sabemos en nuestra mente, pero ¿lo sabe nuestro corazón? Y por eso dice aquí, engañoso es el corazón. Porque si nuestro corazón no lo sabe, nuestro corazón nos va a llevar a querernos apoyar en las riquezas. A querernos apoyar en la casa que tengo, en los carros que tengo, en la cuenta en el banco que tengo, en el trabajo que tengo, cuando realmente mi proveedor es el Señor. Cuando realmente el que me da el alimento diario sobre mi mesa, el que me da ese techo, el abrigo, es el Señor. Lo que sucede es que desde el punto humano uno dice, bueno, pero es que yo tengo un trabajo, pues, y me pagan, y con ese dinero, pues, yo pago los biles, que pago la renta, y si puedo hasta ahorro un poquito, pues, porque cuando vengan los momentos difíciles, ahí tengo de dónde sacar. Y yo por lo menos sí les puedo decir, con la experiencia que he vivido, que aunque uno no tenga nada, pero si tú crees que el Señor es tu proveedor, Él te va a seguir proveyendo. Porque podrás tener los ahorros que tengas y se acaban. Podrás tener las joyas que tengas, pero al final cuando tienes hambre, las vendes. Pero cuando ya no tienes nada, te empiezas a dar cuenta que el Señor te está proveyendo. Cuando de repente no tienes nada en tu refrigerador y alguien toca tu puerta y dice, mira, aquí está un súper, el Señor me puso en el corazón traértelo. Y creo que muchos hemos vivido eso. Y tú te quedas, wow, gracias Dios. Porque Él no permitirá que tú pases necesidad. Porque su palabra dice que Él proveerá conforme a nuestras necesidades. Y sus riquezas en gloria son infinitas, como les decía hace un momento. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? De la abundancia del corazón, habla tu boca. Yo conozco una persona, la conocí hace poco, habla solo de dinero. Entonces digo yo, ¿dónde está puesta su confianza?
Y le hablo del Señor y le doy flyers y todo lo demás, pero bueno, ahí estoy esperando que el Señor lo convenza. Pero sí, o sea, cuando tú conoces a una persona y empiezas a ver qué es lo que está hablando, te empiezas a dar cuenta cómo está su corazón, dónde está puesta su confianza. Algunos a veces me preguntan, y fue una pregunta en la mañana, pero cuando hay que trabajar, por ejemplo, el domingo, ¿trabajo o voy a la iglesia? ¿Qué es primero? Va a depender, por un lado, ¿a qué va usted a la iglesia? Porque si usted a la iglesia el domingo va para encontrarse con el Señor, para tener esa intimidad con el Señor, para dar la primera parte del servicio de la alabanza y luego recibir esta hermosa palabra que el Señor tiene para tu vida, que puede ayudarte a resolver muchas situaciones personales, entonces primero es Dios. Pero si vas a la iglesia solo a calentar una banca, entonces primero va a ser tu trabajo. Y le mencionaba a esa persona, o sea, en mi trabajo están trabajando ahorita. Ahí están. Yo les expliqué mi situación de los domingos y todo lo demás. Y gracias al Señor, de verdad, me lo han respetado. Porque lo primero que me dijeron fue, búscate otro turno. Tú tienes que venir aquí el domingo. Pero el Señor tocó el corazón de esa persona y a los pocos minutos reaccionó y me dijo, ¿sabes qué? No vengas domingo, ven sábado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, de verdad. Porque el Señor te respalda. Si tú no te avergüenzas del Señor, Él no se avergonzará de ti. Si tú pones en primero al Señor, Él te defenderá. Y eso es lo que hace el Señor. Entonces, ¿qué es primero? ¿Dios o el trabajo? Todos sabemos que es Dios. Pero vívanlo, vívanlo. El Señor tarde o temprano pone pruebas, pone situaciones. No para darse cuenta Él cómo está tu corazón, Él lo sabe. Quien no sabe somos nosotros a veces. Nosotros podemos responder correctamente esto, pero el Señor en un momento dado te va a hacer darte cuenta cómo está tu corazón. A veces decimos, no, si yo no odio a nadie, todo está bien en mi corazón. Y el Señor viene y te pone a una persona que Él sí sabe que le tiene cierto rencor. Y entonces te das cuenta. No es que el Señor te pruebe. El Señor ya sabía eso de antemano. Era para que tú lo supieras. Pero lo hermoso es que cuando tú lo sabes, vengas y te rindas al Señor. Eso es lo hermoso. Porque para eso lo hace el Señor. Para que te acerques más a Él. Así que la segunda pregunta. ¿Te apoyas en las cosas del mundo? Entonces tú respondes. Y el tercer punto, del cual sigue hablando el Señor. Porque dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Son tres cosas las que habla. ¿Y saben cuándo ya realmente el corazón del hombre se aparta de Jehová? Cuando tenemos autoidolatría. La idolatría en general nos aparta de Jehová. La idolatría en las riquezas, la idolatría en otras personas, pero la idolatría en nosotros mismos. Me apoyo en mí mismo porque yo sé que lo puedo resolver todo, porque me creo Superman y que yo... Miren, el mundo es muy astuto, porque es manejado por el diablo, ¿verdad? Muy astuto el enemigo. Y desde pequeños nos enseñan a que tú lo puedes todo. A que tú estás joven y tienes un mundo por delante que conquistar. A que persigas tus sueños y tus anhelos. Porque you can do it. Y eso es lo que nos enseña el mundo. Y lastimosamente no todos pueden. Algunos lo logran. Bien por ellos. Pero la mayoría de la gente no y se frustra. ¿Por qué? Porque pone la confianza en sí mismo. Pone la confianza en sí mismo. No, pues si yo tengo habilidad, no, si yo para eso tengo experiencia. 20 años tengo de trabajar con la experiencia que tengo y puedo resolver cualquier cosa. Mucho cuidado, porque eso es orgullo también. Dice Proverbios 3:5 en la parte B, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate bien, no te apoyes en tu propia prudencia. La parte B. Y en la parte A dice, pues confía con todo tu corazón en el Señor.
Porque viene una situación, viene un problema. ¿Qué haces? ¿Empiezas a pensar cómo resolverlo? ¿Conforme a tu experiencia, conforme a tu conocimiento? ¿O primero vas al Señor y le pides guía a Él? Porque las personas tendemos a eso. Cualquier situación que nos pasa, ¿qué es lo primero que hago? Vaya, hablábamos de poner la confianza en el hombre. Y ya se los he dicho antes. Por ejemplo, nos enfermamos. ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo en el médico porque tengo la confianza en el doctor? ¿O primero le digo, Señor, ya viste mi enfermedad? Yo sé que tú tienes el poder de sanarme, si es tu voluntad. Pero si no, Señor, guíame. Llévame donde el médico correcto. Si hay que operar, Señor, que seas tú operando en las manos del doctor. Pero pon todo tu problema, toda tu situación en el Señor. Acude a Él primero. Y Él te va a guiar para que la situación se arregle, para que el problema se solucione. Y dice también el Proverbio 3:7a, la parte primera, no seas sabio en tu propia opinión. Bueno, y luego teme a Jehová, porque temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces no seas sabio en tu propia opinión. Ah, no, pues sí, como yo me las puedo todas. Te las puedes algunas, pero no todas. No, y siempre, vea la palabra. Wow, yo no sé, ¿cuántos de ustedes aquí han encontrado respuestas? ¿Ah? ¿Cuántos han encontrado respuestas aquí? Wow, es increíble. O sea, es increíble que una palabra escrita hace miles de años sea tan vigente, tan real, de hoy, y seguirá siéndolo, porque así es la palabra de Dios. Y toda se va a cumplir. ¿Por qué? Porque son palabras sabias del Señor. Salen de su boca, son vida para nosotros. Cuando confiamos en nosotros mismos, esta es una idolatría disfrazada. No nos damos cuenta que estamos siendo idólatras de nosotros mismos. Entonces ahí, tal vez es el punto más difícil de contestar. ¿En quién confío? ¿En el Señor o en mí mismo? ¿Se recuerdan que hablábamos la vez pasada, hace el domingo pasado? Morir para vivir. Morir en la carne para vivir en el Señor. Porque si no muero en la carne, yo siempre voy a estar confiando en mí mismo. En mis fuerzas, en mi prudencia, en mi sabiduría. Y entonces la palabra dice que nos apartamos de Jehová. Nos apartamos de Jehová. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Tu corazón se va alejando del Señor. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde están tus raíces? Porque fíjense que cuando me pasó eso que les estaba contando, sí, efectivamente, me alejé del Señor. Ya no oraba, no leía la Biblia, aunque no la leía tanto, pero de vez en cuando, pero ahí nada. Iba a misa, ya no iba a misa. De verdad sí me alejé del Señor. ¿Por qué? Porque ya puse la confianza en el trabajo, en el hombre, en mí mismo. Eso era más importante para mí en aquella época. Pero gloria al Señor de verdad que por su misericordia y amor evitó que me perdiera. Porque el Señor quiere que todos seamos salvos. Todos. Y nos da la oportunidad de esa salvación. Allá cada quien si realmente toma esa oportunidad, si se rinde a los pies de Cristo y le busca de todo corazón. De todo corazón. Así que ya vimos la primera parte, que está un poco dura, está un poco fuerte. Y es una palabra de maldición para aquel que confía en el hombre, en las riquezas, en uno mismo. Y esa es la comparación, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Fíjense, no verá cuando viene el bien, no se va a dar cuenta, ya va a estar muerta. Sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Porque la retama se seca, llega un viento, la arranca. A los días puede ser que llueva, para la retama ya es muy tarde. Ya es muy tarde, ya no va a ver el bien. Y nos puede pasar eso. A veces nos damos por vencidos en las situaciones de la vida. Queremos tirar la toalla y dejarlo todo.
Y como muchas veces yo he oído que dicen, no hombre, no, a la vuelta de la esquina está la solución, no te des por vencido, todavía aguanta un poquito más. Y es cierto, pero si tiras la toalla, si te das por vencido, exacto, cuando venga el bien, ya va a ser muy tarde para ti. Por ejemplo, las personas que se suicidan, que a lo mejor a los pocos días iba a resolver la situación, pero cuando se resolvió, ya fue muy tarde para ellos. Pero viene entonces la palabra de bendición. Bendito el varón que confía en Jehová. Una sola cosa nos define si nuestras raíces están plantadas junto a aguas. Nuestra confianza puesta en Jehová. 3 cosas definieron si nuestras raíces están plantadas en el desierto. Pero una sola cosa define si nuestras raíces están plantadas en aguas. Es nuestra confianza puesta en el Señor. Porque entonces el Señor hace la comparación. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. O sea, se meten las raíces, se afianzan de ese lugar. Y no verá cuando viene el calor. Cuando vienen los problemas difíciles, cuando vienen las situaciones duras, no las verá porque sabe dónde está plantado, sabe en quién se está sosteniendo. Sino que su hoja estará siempre verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Y así nos compara el Señor. Si tú confías en mí, así serás. Y bendición viene del Señor, porque bendito el varón que confía en Jehová. Bendición. Y entonces, ¿cómo sabemos si confiamos en Jehová? ¿Cómo sabemos si realmente nuestra confianza está puesta en Él? Cuando estamos bien y no tenemos problemas, estamos tranquilos. Decimos que confiamos en Dios y le damos gracias por todas esas bendiciones. Pero realmente puedes estar seguro que confías en Dios en los buenos momentos. Realmente tú puedes decir en los buenos momentos, no, yo confío en Dios. Claro, no tienes por qué quejarte siquiera. El pueblo de Israel salió de Egipto con mano dura, guiados por Moisés, ¿verdad? Iban felices, contentos, que los sacaron de Egipto. Llegaron al mar, se quejaron, porque dijeron, bueno, para morir en el desierto nos trajiste aquí, pero vieron la mano del Señor. Abrió las aguas y pasaron en seco. Y destruyó el ejército de Faraón. Quedó ahí sepultado en las aguas. Tenían hambre, les manda maná. Pero antes se quejaban. Antes. Entonces les dice el Señor, aquí va el maná. Tenían sed, se volvieron a quejar. Tocaron la roca, salió agua. Y luego que ya estaban hastiados del maná, que querían carne, pues aquí les va todo estos montón de codornices y se atestaron de carne. Siempre se quejaban. Pero lo más triste fue, llegaron, ahí estaban frente a la tierra prometida. Entonces el Señor les dice, pasen, conquisten esa tierra. O sea, el Señor los había llevado ahí. ¿Por qué tenían que dudar? Pero dudaron. ¿Qué sucedió? Ese pueblo no confiaba en Jehová. ¿Y por qué no confiaba en Jehová? Porque no le conocían. Usted para confiar o llegar a tener un grado de confianza hacia una persona, la conoce, ¿no? O sea, usted no confía en el vecino que no conoce, pues lo saluda ahí de vez en cuando. Pero no confía porque ni siquiera lo conoce. Tal vez ni el nombre sabe. Pues igual con el Señor. Para confiar en el Señor, tenemos que conocerle. Eso no es pecado, porque Dios lo sabe. Dios confía en nosotros, porque nos conoce. ¿Y cómo no nos va a conocer? Si nos ha creado. Conoce lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Conoce nuestras palabras de antes que las digamos. Él sí confía en nosotros. La cuestión es que nosotros no confiamos en Él porque no le conocemos. Pero el Señor en su amor se da a conocer. Busquen su rostro. Busquen el rostro del Señor. ¿Cómo le conocemos al Señor? Leyendo la palabra. En los momentos difíciles se conoce el Señor. ¿Saben por qué? Porque van conociendo cómo Dios actúa. Por eso hablamos hace unos domingos acerca del precipicio. Sí, el Señor se acostumbra a llevarnos al precipicio.
¿Por qué? Porque si damos el paso de fe es porque estamos confiando en Él. O sea, es como un gimnasio para que nuestra fe crezca en el Señor. ¿Y entonces qué hizo el Señor con Israel? Los mandó 40 años al desierto y los preparó. Esa generación murió y una generación nueva salió. Una generación nueva que no conocía esclavitud. Porque sí, los que venían estaban acostumbrados a la esclavitud. Se sentían como desprotegidos porque ya no estaba ahí el yugo del faraón que les daba de comer, aunque sean cebollas y ajos, pero les daba de comer. Pero esta nueva generación empezó a conocer de Dios. Empezaron a ver su poder. Y entonces 40 años después, cuando nuevamente estaban frente a la tierra prometida, ahí se entraron. Confiaron en la palabra de Dios. Vayan y conquisten esa tierra que les estoy dando hoy. Porque así les dijo el Señor. Y entonces entraron. Y cuando el Señor les dijo cómo iban a vencer a Jericó, le creyeron. Si no conoces del Señor, ¿qué dirías? Esta es una locura. Yo no me voy a poner a dar vueltas ahí alrededor de los muros para que se caigan. Porque no conoces a Dios. No conoces del Señor. ¿Cuántos años necesitas tú para confiar en el Señor? Israel necesitó 40 años. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para confiar en el Señor? Yo no lo sé. Y tal vez tú no lo sabes. Pero el Señor sí lo sabe. Así que, si en una de estas 3 preguntas tú respondiste que sí, o sea, no es que esté mal, ¿ok? Pero reconócelo y dile, Señor, reconozco que todavía tengo puesta mi confianza en algo que no eres tú. Señor, hoy te lo entrego a ti. Ayúdame, Señor. Date a conocer más en mi vida. Necesito conocerte más, Señor. Pero estén preparados, porque no sé cómo lo va a hacer. Puede ser de una manera suave, como también puede ser de una manera dura. Pero que a la larga va a ser para beneficio. Va a ser para beneficio. Pero si tú, alguna de estas 3, respondiste que sí yo tengo todavía la confianza puesta en algo, entrégaselo al Señor. Porque es Él quien cambia. Es Él quien tiene el poder transformador en nuestras vidas. Nosotros no vamos a poder hacerlo. Somos muy débiles. Somos muy débiles. Así que siempre esperemos que el Señor sea quien cambie nuestra vida. Que sea el Señor siempre que transforme.